Bitcoin nos va a permitir separar el estado del dinero como en el pasado ya separamos el estado de la iglesia. Esa es la tesis de Tour de Mister en su escrito de Bitcoin la Reforma o la Reforma Bitcoin, el cual vamos a analizar en este video. Así que no se vayan, quédense hasta el final, miren este video. Y sí, es la primera vez que están acá, bueno, les cuento, yo soy Juan en Cripto y si están interesados en saber de Bitcoin, las criptomonedas, blockchain y ahora todo el tema de las finanzas descentralizadas, pues suscríbanse al canal, clica la campanita para que YouTube les avise de los nuevos videos y ya, vamos al video. Entonces, la reforma Bitcoin, ¿qué es la reforma Bitcoin? Bueno, este es un artículo que habla un poco sobre paralelos que hay entre lo que fue la reforma, la época de la reforma en los años 1600, cuando se separa, digamos, un poco la iglesia del Estado y hace unos paralelos con el presente, con hoy, con lo que estamos viviendo y cómo puede ser que estemos viviendo ese momento en la historia donde se separa la creación del dinero del Estado. Que bueno, que esto tampoco es que digamos que el Estado es relativamente moderno, la creación de dinero también es relativamente nueva. El dinero antes no se creaba, el dinero antes se minaba o se buscaba, se iba y se recogían los frutos, se buscaba la sal. El dinero, esto de crear dinero, de imprimir dinero es relativamente nuevo y puede ser que se esté acabando. Vamos a ver, ojalá así sea. Esto solo el tiempo nos dirá, pero este documento es excelente porque nos hace ver algunas de las similitudes. Entonces, bueno, aquí habla un poquito para empezar a principios de, a finales del siglo XVI, o sea, empezando los años 1600, hay un grupo de rebeldes, intelectuales, emprendedores, que empiezan a crear un nuevo país en Europa. Este país, pues, es Holanda. Entonces, empieza así el artículo, después habla, bueno, esto, gracias a este grupo revolucionario de personas, se empieza a crear lo que hoy se conoce como, bueno, algunas instituciones económicas que cambiaron el mundo y que hoy el mundo es distinto gracias o debido a lo que pasó en ese momento. Entonces así empieza un poco el artículo y habla, bueno, ahorita en el siglo XXI, con el surgimiento de Bitcoin, la encriptación o la criptografía, el Internet y el tema de los millennials, pues esto está siendo más que una tendencia. Esto como que parece que va más en serio que simplemente una tendencia de unos días, porque lo que hemos visto y lo que digamos que la historia del precio de Bitcoin refleja es que hay un interés desaforado, hay mucha gente interesada en el tema, los precios pues empiezan a subir y después colapsan. Pero parece que esto es una tendencia más de largo plazo, esto no es solo una tendencia corta. Y bueno, lo que les decía, hay muchas similitudes que vamos a empezar a discutir entre la época de la reforma, los siglos XVI y XVII, y lo que estamos viviendo en este momento en pleno siglo XXI. Obviamente, en el siglo XXI las cosas se mueven mucho más rápido, la globalización, la revolución de las tecnologías va a hacer que esto, si ocurre, que yo creo que va a ocurrir, pues pase mucho más rápido. Entonces, bueno, vamos a saltarnos gran parte de esto. De nuevo, si quieren ver el artículo completo, en inglés lo pueden buscar, en español ya les dije dónde está, libroblockchain.com, ahí lo encuentran en español muy fácil. Y aprovecho rápidamente, saludos a César, un compatriota aquí, desde Colombia, también, ese sí está más temprano, porque en Colombia son las 7 a.m., Colombia se madruga mucho, 7 a.m. en España yo creo que sería increíble, en Colombia es normal. Entonces, bueno, aquí habla precisamente Tur, que él fue precisamente leyendo distintas cosas, papeles, documentos sobre la reforma y esta, digamos, Holanda en el siglo XVI y XVII, que se dio cuenta que hay muchos paralelismos, que hay muchas cosas similares con lo que estamos viviendo en este momento. Él también habla que ha escrito distintos artículos, entonces aquí hablando de la industria del petróleo, o sea, comparando Bitcoin con la industria del petróleo, comparando Bitcoin con el tema de la guerra de los motores de búsqueda con Google, Yahoo, Altavista en su momento, o sea, no sé si se acuerdan de Altavista, que en su momento era el dominante, Yupi, había un montón de buscadores. Habla también de, bueno, el mercado de los nombres de domain, de los websites, de los nombres de las páginas web, y habla habla un montón de comparando Bitcoin con otras cosas y dice que hasta el momento no había encontrado algo que fuera tan fuerte como, digamos, una analogía tan fuerte como la que encontró con la reforma. Y dice que, bueno, pues que aquí está, que Bitcoin funciona como un catalizador. Para los que no saben qué es un catalizador, en química, los elementos catalizadores son los que aceleran las reacciones. Entonces, si yo, por ejemplo, mezclo un químico con otro químico, esos empiezan a reaccionar. Yo puedo poner también adicionalmente un catalizador que hace que todo pase más rápido, que hace que se acelere la reacción.
Entonces lo que Tur aquí dice es que Bitcoin está haciendo que todo esto, estos cambios que estamos presenciando, se hagan de manera más rápida y ocurran de manera más rápida. Entonces, bueno, es muy, muy interesante, como les digo. Tour de Mister, no sé cómo se pronuncia porque es holandés, pero síganlo, es buenísimo, muy recomendado. Entonces ya entrando un poquito más en materia. Entonces, bueno, él dice que hubo 4 condiciones y muy importantes para que ocurriera la protesta. Y las menciona acá. Bueno, lo primero es que hay un painful, un doloroso status quo, o sea, se mantiene una situación que viene manteniéndose de mucho tiempo, donde hay un proveedor de servicio que tiene un monopolio. Un monopolio, o sea, que es el único proveedor de ese servicio, que en este caso, pues, era la iglesia. Hoy en día son los bancos centrales con su poder de imprimir dinero, específicamente la Reserva Federal con su poder de imprimir dólares. Después habla también que el temas de cambios tecnológicos, que estos nuevos cambios tecnológicos son el catalizador. Entonces, en esa época, bueno, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, cuáles son esos cambios tecnológicos, que hay una nueva clase económica, hay una nueva clase de personas en la sociedad. En este momento también lo estamos viendo, los millennials, en esa época pues eran un poco más los nuevos mercaderes, los comerciantes, los nuevos comerciantes. Y finalmente que hay una forma, una increíble forma de defensa y de salida para protegerse y para salirse de estos sistemas. Entonces, bueno, ya vamos a ver en detalle que cada uno de esos 4 puntos, cómo era en el pasado, cómo es hoy y los paralelos entre eso. Como les digo, este video es buenísimo porque es que este artículo es para mí de los mejores que me he leído en cuanto a Bitcoin y es sencillo de leer, no es de detalles de tecnología, sino realmente es para todo el mundo. Entonces se los recomiendo, además de ver este video hasta el final, también que se lean el artículo, es cortico, no se demoran mucho. Entonces, bueno, el primero, estamos hablando de este monopolio, ¿cierto? De estos prestadores de servicios monopolísticos que tenían el control y que nadie podía pelear contra ellos. Entonces acá habla que, obviamente, en el siglo XVI, siglo XVII, pues la iglesia católica, especialmente en Europa y antes de llegar a América, pues tenía un poder muy grande, era el monopolio del servicio espiritual. Entonces acá habla como, sí, efectivamente, el proveedor de servicios espirituales y no tenía rivales. Todos los rivales eran excluidos. Sabemos que hubo algunas incluso masacres, no queremos hablar mucho, entrar en detalle de eso, pero la iglesia se portó mal y hizo algunas formas, digamos que utilizó mecanismos, digamos, bastante crueles para posicionarse en su monopolio. Y por muchos siglos, acá dice 4 centuries, por muchos siglos la iglesia católica ejerció fue como el gatekeeper, fue el guarda, el bouncer, la persona que se sienta en la puerta y que no deja pasar a nadie. Y tenía, pues sí, lo que les decía, controlaban las llaves del paraíso. O sea, si uno quería ir al paraíso, pues entonces tenía que ir a la iglesia. Ellos controlaban el perdón de los pecados. Si uno había cometido pecados, tenía que ir a la iglesia, tenía que ir a un cura a que lo perdonara. Y bueno, todos los servicios que proveían los curas. Y ahora hablamos, bueno, eso es lo que como era en esa época. En esta época, hoy, lo que estamos viendo es que hay un monopolio en la impresión de las monedas. Entonces aquí hablamos de como el Fondo Monetario Internacional y específicamente Estados Unidos, después del acuerdo de Bretton Woods, que es el acuerdo cuando después de la Segunda Guerra Mundial se acuerda, oiga, bueno, ahora todas las monedas están respaldadas por dólares estadounidenses y los dólares están respaldados por oro. Así empezó el acuerdo Bretton Woods. Sabemos que hasta el 71 que Richard Nixon decide, bueno, aquí ya el dólar ya no está respaldado por oro. Ya el dólar cambia un poco su función, pero bueno, hasta ese momento hasta hoy todavía hoy tienen el monopolio de imprimir dinero, excluyendo rivales, muy similar a lo que pasaba en la época de la iglesia. Y bueno, aquí habla que este escenario que estamos viviendo de quantitative easing, que básicamente quantitative easing es bajar tasas de interés, es imprimir dinero, es básicamente inyectar dinero a la economía, tratar de reactivar la economía a punta de inyectar dinero, de políticas monetarias expansivas, expansionistas. Eso es lo que es quantitative easing. Hablamos de tasas de interés negativas. Esto es ridículo. Esto lo hemos hablado varias veces. Hay un video especialmente donde hablamos de qué implicaciones tienen las tasas de interés negativas, pero es completamente ridículo. Es pensar que se pierde todo el concepto del valor del dinero en el tiempo y del valor de las cosas. Y bueno, guerras de monedas, todos los bancos centrales tratando de evaluar su moneda para ser más competitivos. Todo esto que estamos viviendo es ridículo, muy interesante.
Y bueno, el monopolio bancario. Sabemos que no solo los bancos centrales tienen el monopolio de imprimir dinero, pero adicionalmente pues comparten ese monopolio con los bancos comerciales. Hay que tener unas licencias, hay que tener un capital, hay que tener, cumplir con una regulación para poder ser un banco y no es fácil. Digamos que si algunos podrán argumentar que no es un monopolio, que es un oligopolio, pero en todo caso hay un poder concentrado en unas entidades centrales que tienen este poder y que no lo van a dejar, no se lo van a dejar quitar tan fácil. Entonces, de nuevo, ese es como el primer paralelo. Entonces teníamos la iglesia, ahora tenemos como los bancos centrales, ambos con el monopolio, con un poder muy fuerte que nadie se los pueda quitar. Bueno, también vemos que ambas épocas estaban llenas de cambios tecnológicos. Habla, pues, Tour habla que en la Reforma, pues, venían cambios como, por ejemplo, la imprenta. La imprenta, pues, se crea, aunque la imprenta en realidad nace en China, la imprenta llega a Occidente, digamos, con el tema de Gutenberg o la forma de imprimir muy rápido, pues eso significaba que yo podía transmitir información mucho más fácil, porque antes, si yo tenía un libro, tenía que escribir un libro. Entonces, solo una persona podía leer ese libro. Si yo quería que otra persona lo leyera, tenía que o que ésta se terminara y le entregara el libro o volver a escribir todo ese libro. Con la imprenta, pues eso se hizo mucho más fácil. Entonces yo podía imprimir varias versiones del libro y el conocimiento se podía esparcir mucho más fácil. Entonces la imprenta definitivamente es una revolución tecnológica. Está el tema de Double Entry Bookkeeping, que es las cuentas T, las entradas de la contabilidad de doble entrada, que es básicamente que si yo tengo un ingreso, pues eso representa un egreso para alguien y todo este tema también permitió facilidad en el comercio, facilidad en la creación, en el desarrollo incluso de nuevos bancos. En esa época los bancos no eran tan populares como son hoy, entonces empezó a facilitar eso. El compás y el hourglass, no sé cómo se llama en español, pero es este cosito que sirve para medir el tiempo, que uno tiene como arena adentro y lo va volteando y mide el tiempo. Entonces todas estas cosas nos permitieron empezar a explorar nuevos territorios, a medir tiempos, las scientific research, bueno, investigación científica. Entonces, había muchos cambios tecnológicos que se estaban dando en ese momento y son similares a los que se están dando hoy. Hace unas decenas, no, decenas, ¿cómo se dice? Hace unas décadas pues empezamos a vivir la revolución de las telecomunicaciones. Internet no tiene mucho tiempo, la revolución del Internet, lo que se está haciendo con Internet es increíble. Adicionalmente, el tema de la comoditización de los computadores, el hecho de que tengamos ordenadores personales, computadores en la casa, pues eso es una revolución tecnológica. Antes los computadores estaban solo para las universidades, la NASA, los centros de estudio. Hoy en día todos tenemos un computador en el bolsillo, en el móvil, en el teléfono celular tenemos un computador. Entonces, pues eso es interesante. El tema de almacenamiento de computación, tema de open software, eso es muy importante porque parte de lo que es Bitcoin es eso, es código libre, es código abierto, código para todas las personas que todos podemos ver, todos podemos copiar, modificar, hacer, enviar lo que queramos hacer con ese código, criptografía y bueno, redes sociales. O sea, hay una revolución tecnológica que está pasando ahora, similar a la que estaba pasando en los años, en 1600, en los siglos XVI, XVII específicamente. Una nueva clase económica, una New Economic Class. Entonces, personas que tenían por qué pelear, personas que tenían que pelear por sus derechos. Entonces, acá dice que, bueno, todo este intercambio marítimo que se empezó a dar, en parte por los desarrollos tecnológicos de los que estamos hablando, pues empezó a crear una nueva raza, no raza, sino una nueva clase de mercaderes, de comerciantes, de personas que asumían unos riesgos, se iban a otros países, otros lugares del mundo a intercambiar bienes por otras cosas. Entonces, esta nueva clase aquí habla un poco, bueno, que esto incrementó, bueno, el aumento en el volumen de cambio de comercio, eh, amplificó el impacto de la tecnología, de las revoluciones, de las innovaciones tecnológicas. Algunas ciudades puerto con buenas leyes y con buen cumplimiento de la ley, empezaron a destacarse y bueno, algunas industrias como la de las pinturas, la de las telas, bueno, la impresión de libros, armas, etcétera. Muchas industrias empezaron a salir adelante gracias a esta nueva clase de personas, de emprendedores, de comerciantes. Y como resultado de este incremento en el cambio, pues como sabíamos, llegó el tema de la revolución de tecnologías más innovadoras y empezó a crearse una nueva clase, aquí está, New Merchant Class, nueva clase de mercaderes, de comerciantes, que tenían dinero, que empezaron
a nacer. Digamos, antes solo la élite, solo los reyes o los dueños de tierra tenían dinero y tenían poder. Después empieza, oiga, ya no, los únicos ricos ya no son los reyes, ya hay emprendedores que empiezan a hacer dinero y empiezan a generar valor y empiezan a tener ahorros. Entonces eso es una revolución que se estaba dando. Y aquí pues estamos viendo lo mismo. Digamos que los millennials, la generación nuestra de los millennials, estamos viendo que hay escepticismo con respecto a las instituciones financieras. Incluso aquí mencionan algunas cifras. Por ejemplo, el 8% de los millennials no confía, no, perdón, solo el 8% de los millennials confía en instituciones financieras para que los guíen. O sea, no es muy bajito. También está que otro estudio que dice, bueno, 45% están listos para cambiar si llega una mejor opción. O sea, ellos tienen un banco, pero si llega una mejor opción, la mitad prácticamente están dispuestos a irse. Y ahí hay un poquito más de estadísticas que no vale la pena entrar en detalle, lo pueden ver ustedes. Pero básicamente aquí dice, mire, para 2020, o sea, en menos de 10 años, los millennials van a ser, digamos, en la pirámide poblacional, van a ser el grupo de personas que más recursos va a tener, que más dinero va a tener. ¿Por qué? Pues porque parte del dinero que hoy tienen las personas más mayores, más adultas, digamos de edad, de avanzada edad, pues ese dinero lo van a heredar en gran parte los millennials. Entonces los millennials van a tener mucho dinero, van a tener mucho poder, porque hoy en día el dinero es poder, todavía el dinero es poder, el conocimiento es poder, la tierra es poder, hay muchas cosas que son poder, la gobernanza pues es poder, pero el dinero es poder y todo este poder que van a querer adquirir los millennials o que ya están adquiriendo, pero que vamos a tener en mayor medida en los próximos años, pues va a, digamos que dependiendo de dónde lo decidamos poner, va a representar cambios en el mundo. Entonces, de nuevo, más paralelos. Hay una nueva clase de personas, una nueva clase social, digámoslo así. Y finalmente, habla de las estrategias creíbles de defensa, que esto también es muy importante. En Holanda, en los siglos XVI, XVII, Holanda se defendió, bueno, veamos aquí. Bueno, en 1500, o sea, en siglo XVI, 1573, los holandeses se defendieron ante ataques, y aquí habla sobre Siege of Alkmaar. Alkmaar es una ciudad en Holanda, o sea, iban a invadir Alkmaar. Los españoles en ese momento era el imperio, uno de los más fuertes en el mundo, y querían colonizar o más bien conquistar Holanda, y ellos se defendían inundando tierra. Entonces creaban prácticamente nuevos ríos, inundaban parcelas que podían hacer varias cosas. Primero, protegerlos de que los españoles no accedieran. Segundo, también bloquear vías de acceso para suministros. Entonces, digamos, los españoles llegaban hasta cierto punto, los holandeses inundaban lo que los españoles habían pasado y ya no podían empezar a recibir nuevas armas o nuevos alimentos, nuevas cosas. Entonces, utilizaban las inundaciones como método de protegerse, como para proteger la ciudad o las ciudades. Aquí habla que usaban un waterline, precisamente unas líneas de agua para protegerse. Y bueno, aquí la analogía, digamos, con lo que está pasando hoy es que hoy tenemos criptografía. Hoy tenemos criptografía para protegernos. La criptografía, pues, se viene usando desde hace mucho tiempo. Y aquí nos dice, por ejemplo, una estadística. La aplicación de HTTPS, que es este cosito que ven arriba en las páginas web, HTTPS, ha crecido de un 13% en 2014 a un 77% en 2018. Y es que la criptografía se usa todos los días, la usamos todos los días. Cada vez que usamos un email, estamos usando criptografía. Cada vez que enviamos un WhatsApp, un mensaje por Telegram, cualquier mensaje, cualquier comunicación por Internet, está utilizando criptografía. Incluso los bancos utilizan criptografía. Cuando yo pago con mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito en un establecimiento, estoy utilizando criptografía. Criptografía no es solo para las criptomonedas. Criptografía se viene usando desde hace mucho tiempo y estamos en un auge. Y al final la criptografía es una línea de defensa. Nos defiende, nos protege nuestra información, nos ayuda a mantener información privada, a protegernos frente a amenazas externas, como los holandeses se protegieron en ese momento frente a los atacantes. Entonces, de nuevo, más paralelos a cómo estábamos en ese momento, en los siglos XVI, XVII, y cómo estamos ahora en el siglo XXI. Entonces, bueno, también habla un poco de las doctrinas que se estaban viendo en ese momento. Entonces, habla de la reforma luterana, del Lutero, que empieza a decir, oiga, mire, esto de la iglesia, pues la religión muy bonito y todo, pero ¿cómo así que tenemos que ir entonces aquí habla, por ejemplo, de faith alone? ¿Cómo así que tenemos que ir a confesarnos a donde un priest, a donde un padre, a donde un cura, a donde una persona de estas de la iglesia, pues ¿cómo se llaman estos? Sí, un sacerdote.
Entonces, ¿cómo así que hay que ir a un sacerdote? Nada, si usted tiene fe, eso debería ser suficiente. Entonces, ese es uno de los dogmas, una de las doctrinas que se empieza a promulgar. Empieza también el tema de sola escritura. Oiga, ¿cómo así que vienen a meternos textos de nuevas personas que dicen que hay que cumplir con ciertas reglas? No, pues eso no debería ser así. Ahorita veo que hay unas cositas en el chat, ya después de esta hago una pausa. Y bueno, así como se hablaba, como empezaron a nombrarse nuevas cosas, nuevos mantras o nuevas ideologías que empezaron a brotar en estos siglos, en 16, 17, y no me cansaré de repetirlo, pero espero hacerlo menos, pues en este siglo también. Digamos que hoy estamos viendo varios, algunos mal llamados memes, pero no es lo mismo, es frases, yo no sé, no quiero llamarlos dogmas, pero sí, son frases, son en alguna forma memes que nos hacen empezar a racionalizar, a entender, a profundizar, a interiorizar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en Bitcoin tenemos la de strength in numbers, la fuerza en los números o confianza en el código. Con Bitcoin confiamos en el código, pasamos de confiar en personas, en entidades centrales, en terceras partes, a confiar en el código, que es auditable, que es abierto, que todos podemos leer. Tenemos también aquí, por ejemplo, Don't Trust Verify. No confíes, verifica. No confíes en lo que te dicen las personas. Verifica, ve a la blockchain, entra a la blockchain y mira los bloques y mira que tus transacciones han sido confirmadas. Idealmente, si tienes un nodo, pues hazlo en tu nodo, porque es la única forma de poder verificar que efectivamente lo que estás viendo es la verdad. Si tú vas al nodo de otra persona, pues estás viendo lo que esa persona te está diciendo, pero no sabemos si es verdad. Tenemos, por ejemplo, el tema de HODL. HODL, que básicamente significa hold o significa aguanta, mantén tus bitcoins, guarda tus bitcoins. Y aquí dice, mira, no importa si hay volatilidad, guarda tus bitcoins, es tu valor. Y también está el tema, por ejemplo, de not your keys, not your coins. Si no tienes tus llaves privadas, no tienes tus bitcoins, que este es el tema un poco de los custodios. Y bueno, ahorita también más adelante vamos a hablar de custodios en la segunda parte del video. Pero entonces, de nuevo, analogías de cómo en un pasado decían, oiga, faith alone, la fe es suficiente, o la escritura es suficiente. Hoy estamos hablando de, si no tienes tus llaves privadas, no tienes tus bitcoins. Estamos hablando de cómo ponemos en lenguaje normal algo para que la gente se empiece a interiorizar estas ideas y empiece a asumirlas como un nuevo cambio, como una nueva realidad. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque veo que de pronto hay preguntas o algo. Bueno, Spanish BTC, saludos, hola, buen video, gracias, qué bueno que te esté gustando. Ellen Casimiro Ruiz, hola Juan, ¿crees que va a ser la revolución inmediata de la blockchain, la primera aplicación de la tecnología? Bueno, eso hablamos un poquito más adelante. Acá estoy desde la cuna de Messi, bueno, saludos desde Argentina, a Argentina. Que análisis masivo, ¿cómo? Análisis masivo en la cadena de bloques, esto era un momento, bueno aunque no tengo riesgo. Bueno, listo. No era mucho lo que había por ahí. Saludos a todos. Mina, Helen y Spanish BTC. Sigamos aquí con este tema de la reforma. Entonces, algunos cambios, financial economy during la reformación. Entonces, vamos a hablar un poquito de las finanzas, de cómo estaba la economía financiera en ese momento, en el momentos de la reforma. Entonces teníamos que había una nueva clase, como hablábamos, de individuos, una nueva clase económica que quería protegerse de ataques hostiles, de un ambiente hostil. Y de nuevo, estamos en un momento similar. Ya están países hablando de confiscar ahorros, de nacionalizar ahorros privados. Hablamos de nuevo, pues que quieren proteger su dinero, quieren básicamente proteger eso y que hay demanda para incrementar la seguridad financiera, que es lo mismo que estamos viviendo. Si hay demanda por Bitcoin, es que hay demanda por gente que quiere tener un dinero soberano, que quieren tener un lugar o un elemento, una herramienta, algo para guardar valor y preservar valor sin que puedan quitárselo, sin que sea confiscable. Entonces hablamos aquí, bueno, aquí empiezan a hablar algo bastante largo del Banco de Ámsterdam, que es un banco muy importante en la historia de los bancos porque fue el primer banco que de forma estándar empezó a emitir certificados de depósito. Entonces, ¿qué significa eso? Este banco, su función original, la función principal era recibir el oro de personas, voy a poner esto aquí más grande, eso, era recibir el oro y la plata de personas, ellos lo guardaban, a cambio de ese oro me daban a mí un certificado que decía, nosotros Banco de Ámsterdam, tenemos 50 gramos de oro de Juan Pablo, por decir algo, o 50 gramos de plata. Y ellos lo que empezaron a hacer también es que empezaron a estandarizar esos certificados. Entonces ya había certificados de 50 gramos, que ya no eran de Juan Pablo, sino 50 gramos. Entonces yo dejaba 200 gramos de oro, ellos me daban
4 certificados de 50 gramos. Y yo con esos certificados podía ir a cualquier persona y le decía, mire, acá hay 50 gramos de oro, que era un papel. Y la persona decía, sí, yo sé que hay 50 gramos de oro porque yo sé que si yo voy al banco, puedo ir a decirle, oiga, quiero sacar mis 50 gramos de oro. Entonces, inicialmente, este banco funcionaba con full reserve, con reserva completa o reserva total, que lo que significa es que si depositaba a alguien 100 gramos, emitían un certificado por 100 gramos. Si depositaba una tonelada, 200 onzas, lo que sea, pues entonces emitía certificados por una tonelada, por 200 onzas, por lo que fuera. Y después este banco empezó a hacer el tema de reserva fraccional. Esto creo que no lo hablan acá, no me acuerdo por lo menos, pero empiezan a hablar un poco del tema de reserva fraccional. ¿Qué es reserva fraccional? Reserva fraccional es que el banco se dio cuenta, oiga, yo emito unos certificados, digamos, por decir un número, 1000 gramos de oro, pero nunca llegan todos al tiempo a pedir esos 1000 gramos de oro. Entonces yo puedo guardar 1000 gramos en mi bóveda y emitir certificados por 2000 gramos. Porque igual como la gente no llega todos al tiempo a recuperarlo, no hay necesidad de que yo tenga los 2000 gramos. Vendrá uno a recuperar 10 gramos o 20 gramos y yo le doy sus 20 gramos. Si después alguien llega a consignar 20 gramos, los vuelvo a guardar. Pero nunca llegaban todos a pedirlo. Entonces ellos empiezan a decir el tema de reserva fraccional. Al final, que de nuevo creo que no está en el artículo, por lo menos no me acuerdo de haberlo leído, este banco se quiebra. Este banco se quiebra porque empiezan a emitir reserva fraccional, empiezan a emitir muchos certificados sin soporte y lo que pasa es que obviamente cuando llegan cuando hay una corrida bancaria, como se conoce hoy, cuando llega mucha gente a sacar sus depósitos, pues lo que pasa es que no existe ese oro que estaban diciendo tener. Y aquí habla, bueno, que Bitcoin, en la comunidad de Bitcoin, en una respuesta a la adversión cultural que tenemos por confiar en terceras partes, porque como sabemos que los bancos hoy funcionan con reserva fraccional, contra riesgo de robos o de perder el dinero y contra también la regulación, la incertidumbre regulatoria, entonces se espera que haya un incremento en la adopción de soluciones que minimicen la confianza necesaria para mantener el Bitcoin. Entonces, donde se requiere mínimo confianza es yo guardando mis propias llaves privadas. Eso es lo mínimo que se refiere de confianza. Hay otras soluciones que, por ejemplo, tienen proof of reserves. Yo puedo hoy en día tener un custodio y el custodio me dice, yo con mucho gusto le guardo ese Bitcoin y aquí, por ejemplo, usted tiene esta dirección y en esta dirección usted puede verificar que su Bitcoin está ahí, que no se ha movido. Y cuando usted quiera venir a reclamarlo, ahí está el Bitcoin. Yo simplemente se lo guardo y le cobro, obviamente, por guardarlo. Incluso si subimos aquí, hablaban de las comisiones antes en Holanda y hablaban, por ejemplo, acá lo vemos. Voy a agrandar otra vez esto. Aquí vemos un poco las comisiones. Hablaban de una comisión de 1% anual por los fondos depositados y un 1.5% por retirar fondos. Entonces, pues eran comisiones bastante altas. Y pues hoy vemos que también hay bancos que cobran comisiones muy altas, incluso ya vamos a lo de tasas de interés negativas, que es ridículo. Entonces, de nuevo, más similitudes con el tema de Bitcoin. Aquí habla un poco de cómo empieza a surgir la industria de los seguros. Aquí no quiero profundizar mucho, pero básicamente en esa época hay muchos riesgos. De nuevo, hablábamos de los emprendedores que toman riesgos de conseguir un barco, de viajar, en épocas donde los podían a invadir, donde había piratas, donde había otros gobiernos, otros gobiernos, otras fuerzas armadas que podían quitarles lo que transportaban en ese barco, el barco se podía hundir, había muchos riesgos, pues empiezan a salir los seguros para protegerse contra esos riesgos. Y aquí también habla pues que la industria de Bitcoin empiezan a salir seguros, ya hay seguros a los custodios. Creo que si no estoy mal, creo que Coinbase, por ejemplo, está asegurado. Entonces, si uno tiene cierto monto en Coinbase y los hackean o algo pasa, pues eso hay un seguro que responde. Habla también de, bueno, esto a mí me parece muy interesante porque habla de los colaterales, los derivados y los préstamos. Entonces acá primero nos muestra, bueno, 1604 se crea la primera compañía que emite acciones al público, o sea, la primera IPO. IPO es Initial Public Offering, es la primera oferta de emisión de acciones al público, 1604, y tiene tanto interés que más del 2% de la población, voy a agrandar esto, de la población holandesa invierte en esta IPO, en esta compañía. Entonces ahí hay un paralelo con lo que está pasando, y es que hay compañías hoy que se están financiando a través de emisión de acciones, eso no es nuevo, pero también a través de emisión de tokens. Eso sería como, digamos, un poco la parte nueva, los populares ICOs. Y esto es lo que yo quería decirles. Bueno, en 1607
un noble consiguió prestado 2.000 guilders, no sé cómo se diga esto, ni que sea un guilder, supongo que era la moneda o algo en Holanda en ese momento, con una tasa de interés del 8% contra 3.000 guilders de las acciones de esta compañía. Entonces se utilizaba un colateral que hoy en día muchas personas dicen, no, pero yo no entiendo MakerDAO o no entiendo por qué yo tengo que ir a dejar un colateral mayor para pedir un préstamo. Y eso es lo normal, es que así funciona el mundo. Cuando yo, por ejemplo, hipoteco mi casa, estoy dejando un activo que vale más, que es la casa, para obtener un préstamo que vale menos. O sea, el banco está sobrecolateralizado, el banco tiene más colateral de lo que me está prestando. Lo mismo cuando yo tengo un leasing de un carro. Bueno, un leasing de un carro es distinto porque no es un préstamo exactamente. Pero cuando yo voy a un banco al final y pido prestado, yo soy el colateral. El banco está diciendo, oiga, el trabajo futuro suyo, esos flujos futuros que usted va a generar son los que me van a pagar esto. Y esos flujos futuros obviamente son mayores que el préstamo, si no, no me prestarían. Entonces, cuando volvemos al tema de DeFi o incluso de préstamos colateralizados con Bitcoin, porque ya existen, ¿no? Antes de DeFi ya había entidades que yo les decía que yo podía ir, mire, tome prestado mi Bitcoin, o más bien, tome mi Bitcoin como garantía y yo tomo un préstamo. Después, cuando yo le pago el préstamo, usted me libera mi Bitcoin. Eso ya existía y pues como ven aquí, esto existía desde hace siglos. Desde hace varios siglos ya teníamos préstamos colateralizados. Entonces eso pues que existía antes, lo estamos viendo ahora también. ¿Qué más acá está? Bueno, aquí está hablando un poquito de eso, precisamente de eso, que estábamos viendo que se están creando mercados de colaterales, de derivados en Bitcoin, que eso todo pues es muy importante. Aquí habla más cosas de levantar recursos, habla un poquito de los Initial Exchange Offerings, que de nuevo, una nueva forma de levantar recursos, de juntar personas que tienen excedente de liquidez, personas que tienen dinero para prestar o para colocar, para invertir, y personas que requieren ese dinero, que hay deficiencias de liquidez. Eso al final es un mercado de dinero. Entonces, bueno, aquí llegamos ya a la conclusión. Entonces aquí dice, bueno, una idea puede florecer solamente en las circunstancias adecuadas. Lo hemos visto muchas veces. Bitcoin no es la primera criptomoneda que se crea. Hay unos precedentes, hay unos antecesores a Bitcoin. Está el tema de Hashcash, de Adam Graph, está BitGold, que al final nunca fue implementado, pero hay más elementos o digamos que antes de Bitcoin ya se habían tratado de crear unas criptomonedas privadas o unas monedas que no fueran emitidas por una entidad, por un gobierno, por un banco central. Entonces, las ideas solo surgen cuando hay una combinación de factores que hacen que funcionen. Entonces aquí, por ejemplo, dicen, en la historia es claro que se necesitan unas condiciones para que las ideas surjan. Por ejemplo, acá habla que el motor de vapor, el steam engine, ya se había descrito en Alejandría desde el siglo I antes de Cristo. O sea, desde el siglo I antes de Cristo se venía hablando del motor de vapor y solo mucho después fue en el año 1600, o sea, no, perdón, 1600 años después fue que ya se empezó a comercializar el motor de vapor. O sea, se demoraron 1600 años entre una idea, conceptualizarla y ponerla en práctica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Leonardo da Vinci. Él tiene bocetos de helicópteros, de máquinas voladoras, de un montón de cosas que ya estaban diseñadas, pero que no era el momento para hacerlas. Como anécdota personal, yo recuerdo que hay un tema en la familia que mi abuelo se invirtió en un tema de horóscopos por teléfono. En esa época, entonces, la idea era que uno llamaba por teléfono y le leían el horóscopo. Obviamente, yo no creo en los horóscopos, yo creo que mi abuelo tampoco, pero era un negocio. Hay gente que cree en eso y hay gente que le gusta comprar que le digan qué va a pasar con su día, con su mes, con su semana, etcétera. Entonces, ese negocio fracasó. Eso fue, creo que en los 80s o en los 70s, una época donde a nadie le importaba el horóscopo, donde nadie pensaba en consultar su horóscopo. Hoy en día la gente consulta el horóscopo por internet. Entonces, de nuevo, no era la época, no era el momento. Aquí habla, por ejemplo, bueno, esto no es del momento exactamente, ya les digo. Bueno, aquí habla que, mire, cuando las circunstancias, cuando todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar en una forma peculiar, es cuando se crean pues estas ideas que nacen y pueden tener impactos profundos en la forma como nos reestructuramos como sociedad. Entonces acá habla que las ideas nacen, germinan de rebeliones, de heridas que han sanado, de cambios generacionales, de emprendedores. Estas ideas pueden nacer de cambios que han venido hace mucho tiempo. Entonces yo creo que estamos en ese momento donde estamos en momentos de cambio, donde muchas ideas se están dando, se están
generando muchas circunstancias que se juntan, que todo pasa al mismo tiempo. Pasa el tema de el virus, pasa el tema de la impresión de dinero, pasa el tema de la crisis, y pasa el tema, esta no es la primera crisis, ¿no? Pero todo esto está pasando al tiempo para generar cambio, Y aquí habla, por ejemplo, Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator. Y Combinator es uno de los, no estoy seguro si es una incubadora o aceleradora, pues que para mí son prácticamente lo mismo, pero lo que hace es que coge ideas de startups y las saca adelante, les da ayuda a de mercadeo, de finanzas, de tecnología, de todo, los conecta con gente, les ayudan a salir adelante. Es de las más exitosas, Y Combinator. Si les interesa buscarlo, es una empresa muy interesante. Y habla acá lo siguiente: si el potencial de una startup es proporcional al tamaño, no, a ver, a la incompetencia de sus competidores, la startup más prometedora sería la que compite con los gobiernos nacionales. Esto no es imposible, es lo que las criptomonedas están haciendo. Entonces, de nuevo, si la razón para salir adelante, para ser exitoso, es que los competidores sean incompetentes, él está diciendo que los gobiernos son incompetentes, que mejor que pelear o que sacar un producto y competir con los gobiernos, en este caso en el tema de impresión de dinero. Y por eso habla que esto no es imposible, que las criptomonedas lo están haciendo. Las criptomonedas están combatiendo o peleando o compitiendo con el monopolio del gobierno de imprimir dinero. Entonces, pues esto puede pasar, y de pronto puede pasar con más cosas. De pronto los proveedores de seguridad pueden reemplazar a la policía o al ejército, o los proveedores de salud pública, salud privada, pueden reemplazar a los servicios del gobierno, o los proveedores de educación privada pueden reemplazar a los servicios del gobierno, porque los gobiernos, como lo dice él, son muy incompetentes. Entonces vamos a ver qué pasa en el futuro. Bueno, aquí habla, hoy vemos, vemos gran parte de la sociedad, los millennials específicamente. Yo creo que los millennials tenemos un rol muy importante y tenemos que jugárnoslo y generar estos cambios que queremos ver en el mundo. Pero bueno, están actuando, aumenta el criticismo frente a las políticas intervencionistas de los bancos centrales. Yo llevo hablándolo por muchos videos, muchas personas lo llevan hablando, todos lo hablamos todos los días. Money printing, todos los gobiernos imprimiendo dinero a lo que más les da, a todo lo que quieren. Y de nuevo, para mí, lo más grave no es que impriman, es a quién se lo dan, que es donde se empieza a generar el efecto Cantillon. Es que imprimen dinero para dárselo a sus amigos, a los que están más cercanos a ellos. Eso es lo más grave. Entonces, al mismo tiempo de esto, al mismo tiempo que estamos criticando, estamos poniéndonos en una postura más crítica frente a los bancos centrales, también hay una molestia contra el status quo. Hay cambios tecnológicos que están haciendo que sea posible cambiar lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y mientras tanto, el ecosistema Bitcoin está madurando en muchos aspectos de su economía. Tenemos otras soluciones de escalabilidad, tenemos que es más robusto, tenemos que mientras se siga generando un bloque cada 10 minutos, todo va bien, porque tenemos más probabilidad de, cada año que exista Bitcoin, es más probable que exista otro año más. Entonces ya llevamos 11 años, es muy probable que exista por los próximos 11. No sé si es probable que exista por 100, pero cada año más, pues agregamos más probabilidad que exista. Cada año hay más prueba de trabajo acumulada. Cada año hay más personas ingresando a este ecosistema. Cada año hay más nodos, hay más mineros, hay más gente interesada en esto. Bueno, no estoy seguro si hay más mineros cada año, pero bueno. Y bueno, y viene también a los temas de desarrollo también, no solo tecnológico, sino como industria. Entonces está el tema de seguros, está el tema de préstamos, está el tema de derivados, y todo esto al final pues está haciendo una revolución, está cambiando el mundo, y yo creo que está separando el gobierno de la impresión de dinero, como en su momento, como en la reforma, se separó el gobierno de la iglesia. Aquí ya para terminar con este punto, porque me he demorado mucho más de lo que esperaba, lo que quiero decirles es, en resumen, esto toma tiempo y se da en etapas. Entonces, por ejemplo, aquí habla de los early dissidents, se habla desde 1511. O sea, estamos hablando aquí de prácticamente 100 años antes de lo que veníamos hablando antes. Entonces, en 1511 empiezan ya a criticar a la iglesia, a ponerlo como a decir que, mire, esto está mal, esto no debería ser así, no debería ser una entidad que controla el poder de la fe. Entonces empiezan esto en 1511. Ojo, esto podría asimilarse como los cyberpunks originales en 1980, que empiezan con todo el tema de el manifiesto, iba a decir austrolibertario por un libro que me acabo de leer, el manifiesto cyberpunk,
Empiezan con estas ideas nuevas de protegernos contra el gobierno, de utilizar criptografía para mantener nuestra privacidad. Esos son los early dissidents. Después ya viene, pues, bueno, la rebelión abierta, entonces ya salimos al aire, ya sale el white paper de Bitcoin, ya empiezan a crearse los bloques, más personas empiezan a ingresar y empezamos a hablar de esto abiertamente. Empezamos a quejarnos de una situación que está pasando de forma abierta, a pelear contra los gobiernos o los bancos centrales que hacen estas políticas que no nos gustan. Ya después viene el crackdown, que aquí lo que habla es cómo nos toca ya pelear de forma fuerte, porque hoy todavía no hemos peleado. Hoy todavía muy pocos gobiernos han prohibido las criptomonedas o han estado con una posición fuerte, negativa frente a este tema. Que no sean positivos es distinto, pero yo creo que viene una pelea fuerte. Yo creo que los gobiernos, especialmente pues el dólar, el imperio del dólar, no va a dejar perder su control tan fácil, su poder. El dólar es un arma de destrucción masiva, es un arma que se utiliza a veces con propósitos positivos, como todas las armas, las herramientas, las armas, se pueden usar para bien o para mal. En este caso, pues a mí no me gusta cómo se está utilizando de muchas formas el dólar y yo creo que ellos no se van a dejar quitar esto. Entonces va a tocar pelear, creo que esta es la próxima etapa que nos viene. Y al final, después ya viene el tema de la florescencia, de salir, las nuevas ideas. Pero miren, todo esto que empezó en 1511, si no estoy mal, se puede decir que empieza acá, 1511, se demora un tiempo grande, no quiero el 11, bueno, no me dejó el otro uno, se demora un tiempo grande en ver los frutos y vemos que aquí habla, bueno, fue solo, voy a saltarme todo lo demás, hasta 1777, o sea, prácticamente 150 años después, poco más de 150 años, 166, si no estoy mal, 166 años después, ya en Nueva York, que es el primer estado que dice, bueno, vamos a crear una constitución sin ninguna religión, sin ningún establecimiento de religión. Entonces, todo este tiempo, prácticamente 200 años, o bueno, más de 150 años, para poder cambiar, separar el gobierno de la iglesia. Y eso es algo similar a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una revolución donde estamos separando el gobierno del dinero. Estamos viviendo ese momento donde le vamos a quitar el poder al gobierno de imprimir dinero y de manejar nuestro dinero y de hacer lo que les dé la gana y de imprimir y de dárselo a quien quiera. Eso es lo que está pasando, esa es la revolución que estamos viviendo y los invito nuevamente a leerse este artículo completo. Aquí les voy a poner de nuevo el link. Está acá. Libroblockchain.com, está aquí, ahí lo pueden ver, pantalla completa. Libroblockchain.com, Bitcoin la reforma, ahí lo ven completamente gratis en PDF, descarga gratuita, para que lo puedan ver ustedes, leer en su casa. Eso es todo por este video. Si se quedaron hasta acá, les agradezco. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Recuerden, por favor, si les gustó, darle like, suscribirse al canal, clic a la campanita y nos vemos en próximos videos interesantes hablando sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Un abrazo y nos vemos en próximos videos. Chao.